mercados financieros su informe acumulado de resultados del año 2023. Y si bien de manera agregada reportó utilidades, estas no fueron equivalentes a los muy diversos apoyos que recibió como baja en impuestos, condonación y auxilios de liquidez para enfrentar sus diversas obligaciones ante proveedores, prestamistas. Y con el propósito de hacer un escrutinio en cuentas claras, es que le agradezco a Carlos Ramírez Fuentes de Integralia Consultores converse con nosotros esta noche. Buenas noches, querido Carlos. Raimundo, qué gusto saludarte. Buenas noches a todos. Te agradezco muchísimo, amigo mío, porque no solo, obviamente, el análisis focal de los datos, sino además las entrañas mismas de lo que nos dicen informes de Petróleos Mexicanos, que cada vez me parece está más emproblemada, pero solamente tu ángulo de análisis, amigo, tiene mucho que ver con respecto a que Petróleos Mexicanos fue extraordinario esto que presentó y cuáles fueron las razones. Sí, mira, en efecto, el resultado neto del año es una utilidad de 110 mil millones de pesos. Entonces, cuando la empresa reporta y da a conocer estos datos y tiene además su conferencia trimestral con inversionistas, le dice a los inversionistas, todo va muy bien. Tuvimos utilidades el año pasado y esto es prueba de que la empresa ya se está enderezando, porque además es el segundo año consecutivo que obtiene utilidades. Y sí, a primera vista, si uno se va con ese dato, Raimundo, la realidad es que uno pensaría, bueno, pues si está generando utilidades, ¿cuál es el problema? ¿Por qué todo el mundo está hablando de que este puede ser el gran reto, problema, desafío de la próxima administración? Y hay varias razones, Raimundo. Este resultado esconde muchas debilidades estructurales de la empresa y en realidad esconde contablemente un desempeño de la empresa que no está mejorando, está empeorando. Me explico. Sí. Para empezar, digo, y de manera muy sucinta, te menciono 3 o 4 temas de preocupación. La producción petrolera de la empresa, si bien se ha querido sugerir, se ha dicho que ya se está recuperando la producción, la realidad es que esto no está ocurriendo. La producción está en sus mínimos de los últimos 40 años, ya reportó el mes de enero la empresa y ya trae un mínimo, reitero, de los últimos 40 años. Entonces, la retórica que se nos ha hecho creer de que todo va muy bien en materia de producción no es correcta, no es precisa, la producción sigue cayendo y el panorama hacia adelante no es alentador. Segundo, la empresa no se ha endeudado a lo largo de estos 5 años de administración, es decir, se mantiene el nivel de deuda similar al que se tenía en 2018, pero, y eso lo vende mucho el gobierno, pero hubo un cambio muy importante en cuanto a la distribución de la deuda. Cuando recibió este gobierno a la empresa, su deuda era mayoritariamente de largo plazo. Es decir, los vencimientos que tenían le daban mucho oxígeno a la empresa porque la mayor parte de sus obligaciones estaban en el mediano y largo plazo. Lo que hizo la empresa en esta administración es acortar sus tiempos de deuda. Y entonces la deuda se ha triplicado, la de corto plazo. Si bien la deuda total no ha crecido, pero la de corto plazo se ha triplicado. Y entonces lo que está provocando es un enorme problema de liquidez. Está teniendo cada vez más obligaciones que pagar. Y a eso súmale que las tasas de interés en el mundo están mucho más altas y por tanto el servicio de la deuda de la empresa ha crecido. Tercero, rápidamente, deuda a proveedores. Con gran sorpresa. Perdóname, Raimundo, dime. No, es que específicamente sí, me ganaste lo de proveedores, es decir... Los proveedores son clave pues, en el funcionamiento de la empresa. Sí. Y la deuda a proveedores en el año 2023 creció más cerca del 40%. Es decir, inexplicablemente la empresa no le está pagando a sus proveedores. Y eso solo puede obedecer a una causa, que es un problema muy serio de liquidez. Y esta deuda está creciendo. En lugar de que esté bajando,
Hace 3 años, el 18 de marzo, en el aniversario de la expropiación petrolera, el director general público empezó a publicar un portal de deuda de proveedores porque ya había un problema. 3 años después, esa deuda ya palidece frente a la actual. Lejos de haber pagado lo que debían, está creciendo la deuda. Y por último, operativamente, el gasto operativo de la empresa se ha multiplicado de manera muy importante en los últimos 2 años. Y todo eso, para concluir, ha llevado a que el gobierno federal le tenga que inyectar de manera directa o de manera de reducción de impuestos en el orden de 1.6 billones de pesos. Esto pues es una cantidad estratosférica, 80,000 millones de dólares aproximadamente. Y eso, claro, por eso es que presume mucho el gobierno el resultado de utilidades. Lo que no dice es que a todos los mexicanos nos costó, para poder obtener ese resultado, 80,000 millones de dólares. En ese sentido, esta pues astringencia de recursos hacia los proveedores, ¿tú ves en el conjunto de proveedores, tanto nacionales como internacionales, no sé, que encuentren algún mecanismo de factoraje o algún mecanismo que les pueda hacer sobrevivir, algo que no vemos? Ya intentaron un mecanismo de factoraje que fracasó. Vaya. Habrá sido tal vez poco más de un año. Sí. Y pues en realidad no ha emitido el gobierno ningún otro plan de liquidación de deuda, de esta deuda con sus proveedores. Sí. Y claro, las empresas pues están desesperadas, están en una situación, muchas de ellas que no son empresotas grandototas transnacionales, están en una situación ya precaria, difícil, y la empresa además dice que sí, pero no dice cuándo. Es decir, pareciera que esto es una situación como de contentillo, como de, bueno, a algunos les pago, a otros no, a algunos los echo para la fila de atrás, no, completa opacidad respecto a cómo se están pagando estas obligaciones, y lo único que sí sabemos es que está creciendo esa deuda. Apenas ayer Petróleos Mexicanos reportó en su portal de proveeduría mensual un incremento de los últimos 4 meses muy significativo, Raimundo, que pues simple y llanamente no se explica uno cómo, si a las empresas les están diciendo que ya les van a pagar, pues en realidad lo que estamos viendo es exactamente lo contrario. 139,000 millones de pesos de deuda, vamos a llamar, de corto plazo, y esta deuda de corto plazo creció 44% respecto a la que se tenía en octubre, Raimundo. Válgame Dios. Carlos, dando un hilo conductor con algo muy importante que escribiste hace algunos meses sobre una herencia maldita. En esa herencia maldita de carácter fiscal está incluido Pemex. Mira, desafortunadamente para la próxima administración se va a encontrar con una empresa en una situación mucho, mucho más complicada de la que heredó el actual gobierno. Los problemas de liquidez están ahí presentes, no se resuelven, y pues sí, es una de esas herencias malditas, no es la única de esta administración, y por tanto va a limitar el margen de acción de la siguiente administración en todo lo que tenga que ver su gasto, porque van a tener que seguirle inyectando recursos a la empresa. No hay manera que la empresa salga por sí misma. Sus ventas se han caído adicionalmente, los precios del petróleo, pero no nada más los precios del petróleo explican eso. Y en resumen, el siguiente gobierno va a tener que tomar decisiones, Raimundo. La pregunta es, quien quiera que gane, esas decisiones implican costos políticos importantes, significativos, dejar atrás la ideología y centrarse en las soluciones realistas y prácticas pragmáticas. Y esta empresa necesita soluciones verdaderamente estructurales para poder salir adelante y que no siga siendo un lastre para todo el erario público y para las finanzas públicas en general. Sí, sobre todo con las particularidades que también tiene, pues el haber invertido en una nueva refinería y que el conjunto de las otras refinerías esté al 50% y justamente sea en ese negocio, en esa área de producción de Pemex donde más está perdiendo. Ahí es donde está perdiendo, pero ¿sabes qué es lo peor?
que se advirtió esto desde el día 1. La supuesta apuesta por la soberanía energética, desde el día número 1 de esta administración se dijo, la apuesta por refinación va a fallar, una nueva refinería no es la solución. Querer producir en las refinerías antiguas sin ninguna consideración medioambiental y de la producción digamos, de combustóleo, va a resultar en pérdidas mayores. Suspender las rondas petroleras va a resultar en menor capacidad de producción del país, y apostar adicionalmente a una serie de campos pequeños que no han dado los resultados anticipados iba a resultar fallido. La producción iba a seguir bajando. Entonces, todo lo que está ocurriendo hoy, 5 años después, en verdad, basta revisar un poco lo que dijimos muchos que iba a terminar pasando, y desafortunadamente es exactamente lo que está ocurriendo. Ve nada más dónde está el valor de la deuda. Pues los inversionistas hasta cierto punto están contentos con Pemex, Raimundo, porque les está pagando un premio por tener su deuda enorme, gigantesco, y eso precisamente es lo que está asfixiando las finanzas de la empresa. Ese premio lo reciben los inversionistas gustosamente porque hay un compromiso del gobierno a no vamos a dejar que esta empresa se caiga. Ahora sí que es demasiado grande para caer. Sí. Y entonces hay un problema, desafortunadamente, de riesgo moral, en donde los inversionistas saben que el gobierno mexicano le va a seguir inyectando recursos, y por tanto, pues ellos siguen completamente tranquilos invirtiendo en la deuda. Sí. En otras características, en otras condiciones, esos inversionistas ya se hubieran ido todos, sí, porque las consideraciones de la capacidad de pago de la empresa por sí misma, sin el apoyo del gobierno federal, serían hoy nulas. Finalmente, Carlos, justamente en el medio entre los inversionistas y el emisor de deuda están las calificadoras de riesgo. ¿No las ves a ellas como con conflicto de interés? Pues mira, no me atrevería a decir que tienen conflicto de interés. Digamos, hay una calificadora que ha mantenido la calificación de la empresa por arriba del grado de inversión con el argumento, ¿sí?, de que se evalúa a la empresa igual que al soberano, es decir, que al gobierno federal. A mí me suena muy extraño ese argumento. Las otras dos calificadoras ya redujeron la calificación, ya claramente los bonos de la empresa son bonos chatarra, digámoslo así. Pero la otra calificadora mantiene ahí el grado de inversión inexplicablemente, porque claramente la empresa no da para eso. Si hay conflicto de interés o no, no, sí, me atrevería a decirlo, pero pareciera haber algo llamativo ahí. Sí, y esto lo pregunté de manera específica porque nuestra audiencia me lo preguntó, y que lean tu timeline de Twitter, porque ahí nos compartiste una gráfica que habla mucho justamente acerca, pues, de este agudo ángulo de análisis tuyo, mi querido Carlos, lo cual pues siempre vamos a estar agradecidos. Con mucho gusto, Raimundo. Gracias, mi querido Carlos, te agradezco muchísimo y hasta la próxima, amigo mío. Buenas noches, un saludo a todos. Gracias. Bueno, pues ahí lo tiene. Por una parte, la irreversible condición de quiebra de Pemex, y por otra, las calificadoras de riesgo que se encuentran ahí, pues a veces calificando severamente la deuda de Pemex, y en otras ocasiones, bueno, pues simplemente no hacen absolutamente nada, tal y como usted escuchó en el análisis de Carlos Ramírez Fuentes de Integralia Consultores. Antes de ir a un breve corte, les recuerdo nuestras redes sociales para que nos siga en Facebook, Instagram y X, @mexiquense TV y @Raimundo Tenorio.